Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Ahora, en el curso bíblico de hoy, queremos ver en esta introducción sobre este libro tan interesante que responde en esta relación con la escuela deuteronomista, decíamos. Es la relación profunda que hay con el libro de el Deuteronomio y el libro de Josué. Y también los otros libros. Nosotros incluso llamábamos que esta escuela deuteronomista posiblemente tiene la influencia sobre un Eneateuco, es decir, sobre los 9 libros que nosotros encontramos, todo lo que le llamamos la parte de la Torá y la parte de los libros históricos. Aquí queremos mirar hoy en esta relación de los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas que encontramos en estos 2 libros? Y que luego se vuelve a repetir, ¿verdad? Y sobre todo es una continuación. Lo mismo que encontramos en el libro del Deuteronomio, después tiene su continuación en el libro de Josué. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de los protagonistas, el libro de Josué manifiesta una clara continuidad con el libro del Deuteronomio. Hay entonces una clara continuidad en cuanto a los protagonistas, es decir, en cuanto a los personajes que encontramos en estos libros. Por ejemplo, el papel de Josué ya se anuncia en el Deuteronomio 3:28. Miremos entonces en el libro del Deuteronomio 3:28. Ya hay un anuncio, ¿verdad?, sobre la figura de Josué, ¿verdad?, de lo que va a hacer más adelante. Dice: da a Josué las debidas instrucciones, infúndele valor
y anímalo, porque él lo cruzará al frente de este pueblo y lo pondrá en posesión de la tierra que ahora vas a ver. Eso le está diciendo entonces a Moisés. Entonces le está diciendo, da a Josué las debidas instrucciones, infúndele valor y anímalo, porque él lo cruzará al frente de este pueblo y lo pondrá en posesión de la tierra que ahora vas a ver. Moisés excluido de la tierra prometida. Entonces ahí ya le está diciendo directamente a Moisés, de donde llamó a Moisés. Pero Josué es el que va a ir adelante, es el que va a llevar entonces adelante y le va a introducir al pueblo allí dentro. Entonces, como protagonista, él pasará al frente de este pueblo y él les repartirá la tierra también. Ahora, en el libro 31:23 de Josué, 31:23 de Josué, del Deuteronomio del Deuteronomio, nosotros encontramos 31:23, ya cuando está prácticamente concluyendo este libro, 31:23, dice lo siguiente. Entonces se encuentra aquí con él y le dice, luego el Señor dio esta orden a Josué, hijo de Nun, sé fuerte y valiente, porque tú conducirás a los israelitas hasta la tierra que juré darles, y yo estaré contigo. Entonces lo que nosotros hemos encontrado allá en el libro del Deuteronomio, como diciéndole a Moisés, bueno, dale, prepárale a Josué, alguien que te tendrá que sustituir después, alguien que continuará, porque él pasará al frente de este pueblo. Y luego él les va a repartir la tierra. Y ya en el mismo libro del Deuteronomio 31:23 se anticipa la actitud que debe adoptar. Le está diciendo directamente, ¿verdad? Luego el Señor dio esta orden a Josué ya directamente. Instrucciones del Señor a Moisés y a Josué. Y en este caso ya le está hablando directamente a Josué. Le está diciendo lo que él tendrá que hacer. Tú conducirás a los israelitas hasta la tierra que juré darles y yo estaré contigo. Después le dice cuál tiene que ser su actitud. La actitud de Josué para que pueda entrar y para que pueda conducir al pueblo. Sé fuerte y valiente, que tú has de introducir a los israelitas en la tierra que he prometido. Sé fuerte y valiente. Y esto lo encontramos tanto en el libro del Deuteronomio como en el libro también de Josué. Se subraya, por lo tanto, a lo largo del libro la continuidad con Moisés, estableciendo otro punto de unión con el Deuteronomio. Eso lo vemos enseguida, ya al comienzo luego, ¿verdad? Cuando le dice en el capítulo 1 del libro de Josué. Está bien sellado este punto, está bien marcado. 1:5 dice justamente eso, le pide valentía. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo, en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Es entonces Josué el que va a introducir. También encontramos en el versículo 17, más adelante, le vuelve a inculcar este valor. Así como obedecimos en todo a Moisés, ahora es Josué el que está hablando, ¿verdad? También te obedeceremos a ti, el pueblo le está hablando. Basta que el Señor esté contigo como estuvo con él. Basta que esté entonces también el Señor contigo, le dicen Josué. Es el pueblo ahora el que estaba hablando, ¿verdad? Y bueno, y así vamos encontrando otros capítulos y versículos. Vamos a mirar un poco uno más. El capítulo 3, versículo 7, vuelve a insistir este aspecto. Dice lo siguiente: entonces el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Yo estoy contigo, Josué, ¿entendiste? Así como estuve con Moisés. Es decir, vos no sos alguien improvisado, vos no sos alguien que estás comenzando ahora.
Yo ya estuve con Moisés, ahora entonces estoy contigo, vos lo vas a acompañar y vos vas a introducir este pueblo a la tierra que yo le estoy llevando, ¿verdad? El 4:14 también nos dice, aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y desde entonces lo respetaron como habían respetado a Moisés durante toda su vida. ¿Se dan cuenta que hay entonces una cadena, ¿sí? Pero es un hilo conductor? No son expresiones sacadas o estiradas del pelo, como se dice, sino que se va poniendo de una forma bien sistemática, dándole la continuidad también de estos protagonistas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies,
entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos hablando sobre los protagonistas, que son los mismos protagonistas, ¿verdad? Y que vemos con esas mismas características, donde hay oír la peñonte, sino que estos protagonistas que continúan con la misma acción, vamos a decirlo de esta manera, o con la misma función, o con la misma actividad, o con la misma misión, que es mucho más importante decirlo de esta manera. Es la misión que Dios les había dado. Por lo tanto, encontramos, por ejemplo, en el 5, también 13 al 15, esto sí que debe estar mejor todavía. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba de pie frente a él con la espada desenvainada. Estamos con el libro de Josué, ¿verdad? 5, del 13 al 15. Josué avanzó hacia él y preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, yo soy el jefe del ejército del Señor y ahora he venido. Josué cayó con el rostro en tierra, se postró y exclamó: Señor, ¿qué tienes que decir a tu servidor? El jefe del ejército del Señor le respondió: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué así lo hizo. Qué interesante, ¿verdad? La aparición del jefe del ejército del Señor. Aquí entonces, con esta introducción aquí, que esta glosa, ¿verdad? Porque nos estaba comentando el camino de Josué, lo que Josué estaba haciendo con su ejército, pero de repente aparece como una visión, ¿verdad? La aparición aquí del jefe del ejército del Señor, del cielo. O sea, ¿qué con esto está queriendo decir el autor sagrado? El autor sagrado nos está dando ánimo y nos está dando a entender que toda la acción, toda la batalla, todo lo que está realizando el pueblo de Israel no es un capricho humano, no es un capricho suyo, sino que es el mismo Dios, ¿verdad?, que le envía nada más y nada menos que al jefe del ejército del cielo.
viene y le acompaña, es decir, estoy con ustedes, yo voy a batallar con ustedes, porque esta es una guerra mía, esta es una lucha mía por conquistar la tierra. Entonces, una teología muy profunda es la que nosotros estamos encontrando aquí. Vamos a mirar también en el 11:15, siempre del libro de Josué estamos. 11:15 dice así. Enseguida Josué se atuvo exactamente a las órdenes que le había dado Moisés, el servidor del Señor. Órdenes que éste a su vez había recibido del Señor. Y al ejecutarlas, no descuidó nada de lo que el Señor había ordenado a Moisés. ¿Se dan cuenta? Entonces, la relación de los protagonistas. Los protagonistas entonces están siempre en sintonía. Lo que Josué hace es porque recibió también como orden del Señor directamente, pero que ya le había dado también a Moisés. U otras órdenes que Josué mismo había recibido de parte de Moisés, o mejor dicho, de parte del Señor por medio de Moisés. Pero siempre existe una estrecha relación entre estos protagonistas. Ahora, después de Josué, o junto con Josué mismo, el otro gran protagonista humano del libro es el mismo pueblo que actúa, el mismo pueblo que habla, el mismo pueblo que reacciona, el mismo pueblo que se pone entonces ahí a disposición de Moisés o se pone a disposición de Josué. Dentro de Israel hay unas tribus que ocupan un puesto relevante en la redacción final. Las de Transjordania. Las tribus de Transjordania entonces reciben de una manera muy especial un puesto relevante. Son las que subrayan aquí, ¿verdad? Son las únicas a las que se dirige Josué antes de cruzar el Jordán. Solamente a estas tribus se les va a dirigir. Vamos a mirar un poco el libro de Josué. Ya antes de cruzar el Jordán, estamos al inicio de todo. Josué se encuentra con ellos, va a hablar con ellos, capítulo 1, luego del versículo 12 al 18. Dice lo siguiente: luego dijo a los rubenitas, Rubén, que está más al sur, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés, un poco más al norte. Recuerden la orden que les dio Moisés, a ellos les está hablando, a ellos se está dirigiendo. El servidor del Señor, ahí de nuevo aparece otra de las expresiones que nosotros ya habíamos dicho, cómo se dirige el autor sagrado con respecto a la figura de Moisés, el servidor del Señor. Cuando dijo, el Señor su Dios les concede el descanso y les da este territorio. Sus mujeres, sus niños y sus rebaños se quedarán en el territorio que les dio Moisés al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los guerreros, cruzarán equipados con sus armas al frente de sus hermanos para prestarles ayuda, hasta que el Señor les conceda el descanso, lo mismo que a ustedes. Y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Entonces volverán al territorio que les pertenece, aquel que les dio Moisés, el servidor del Señor, al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Ellos respondieron a Josué, haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos mandes. Así como obedecimos en todo a Moisés, también te obedeceremos a ti. Se dan cuenta la relación entonces estrecha, así como le obedecimos nosotros como pueblo, ¿verdad? A Moisés también te obedeceremos a ti. Por lo tanto, dice, cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no te obedezca en todo lo que nos mandes, será castigado con la muerte. Tú, por tu parte, sé fuerte y valiente. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, esta es la presentación de este personaje y la relación tan estrecha. Todo, entonces lo vamos a hacer. El pueblo, ¿verdad? El pueblo es el otro gran protagonista, el que le da fuerza y el que le recibe verdaderamente entonces aquí a Josué. Así como siempre le aceptó a Moisés, le escuchó a Moisés y fue detrás de sus enseñanzas,
de sus advertencias y de sus llamamientos, entonces ahora también ellos le dan esa carta, ese voto, ¿verdad?, a Josué. Le está diciendo, nosotros también vamos a hacer todo lo que tú nos digas. E incluso el que no te hace caso es un porque ese merece la muerte. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense,
con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Paz, solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor. Nos hiciste para ti y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y nosotros reflexionamos sobre esta relación entre los libros del Deuteronomio y el libro de Josué. Y estamos hablando en este sentido que la relación que existe entre los personajes. Ya hablamos de Moisés y de Josué. Hay entonces un hilo conductor en estos pasajes. Quiere decir que el que está colocando y está ordenando, yo siempre digo, ¿verdad?, el que ordena estos textos bíblicos, porque no es que todo está siendo inventado, todo está siendo escrito en ese momento, ¿verdad?, sino que ellos ya tenían muchos fragmentos también sobre la historia. Pero al final de cuentas, los que comienzan a escribir o a ordenar todos estos fragmentos, donde también introducen ciertamente el hilo conductor de esta historia, con von Rad, muy interesante, ¿verdad? Porque von Rad descubre y le da ese nombre de historia de salvación, es decir, el libro, la Biblia de por sí se presenta como una gran historia, la historia de salvación del Señor. Por lo tanto, entonces aquí tenemos que estar nosotros muy seguros en este sentido cuando hablamos de un contexto histórico del pueblo, de la gente, de la iglesia. Esta es la iglesia, queridos amigos, ¿verdad? Entonces, no como dicen los protestantes, es casi como un libro caído del cielo y por eso que cada uno dice puede interpretar como quiere y puede decir lo que quiere. En síntesis, uno inventa, eso sí que es inventar, de acuerdo a lo que se te inspira, dice, ¿verdad? Lo que le inspira ahí el Espíritu Santo. Aquí hay una historia, hay un hilo conductor y eso es justamente lo que estamos mirando y estamos viendo. Todas estas expresiones y todo este hilo conductor, por ejemplo, ¿verdad?, entre Moisés y Josué, ¿verdad?, cómo se va presentando aquí para nosotros. El segundo elemento, decíamos, que el gran protagonista también dentro de este libro es el mismo pueblo, es el pueblo de Israel. Dentro de Israel hay unas tribus también, decíamos, que ocupa un puesto muy importante. Y ahí estábamos leyendo nosotros quiénes son estas tribus. Son las que están, ¿verdad?, hacia la Transjordania. La tribu de Rubén, la media tribu de Manasés. Y son las únicas que se mencionan por su nombre en el momento de atravesar el río. Son las únicas a quienes se les nombra aquí. Y luego vuelven a reaparecer en el momento del reparto de la tierra, recordando el territorio que ya recibieron. Entonces, aquí también es importante, miremos un poco el libro de Josué, en el capítulo 4 y en el versículo 13, cuando hay un poco después de pasar la tierra. Eran cerca de 40.000 guerreros adiestrados que avanzaban delante del Señor preparados para combatir con el paso del Jordán. Aquí entonces en el capítulo 13 nosotros encontramos el reparto de las tierras que ellos fueron conquistando y aquí vuelve a aparecer el nombre. Repartición de la tierra prometida entre las tribus de Israel. Pueden mirar el capítulo 13, ciertamente que nos vamos a leer todo, pero desde el versículo que encontramos al final del 8b, en efecto, Moisés, el servidor del Señor, ya se acuerdan también de esa expresión, cómo se le caracteriza siempre a Moisés, servidor del Señor, había asignado a estas tribus el territorio que va desde Aroer a orillas del torrente Arnón. ¿Se dan cuenta? Justamente entonces las que están hacia la Transjordania son las tribus que nosotros habíamos dicho. Y va desde el torrente Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, todo el altiplano desde Medba hasta Dibón, y todas las ciudades de Sihón, el rey de los amorreos que había reinado en Hesbón, hasta las fronteras de los amonitas. Además, les había asignado Galaad y el territorio de los jerusitas y de los maacatitas, con toda la montaña del Hermón, todo Bashán hasta Salcá, y en Basán todo el territorio de Og, que había reinado en Astarot y Edrei. Y era uno de los últimos sobrevivientes de los gigantes a quien Moisés venció
y despojó de sus dominios. Pero los israelitas no expulsaron a los gesuritas y a los macatitas, que por eso continuaban viviendo en medio de Israel hasta el día de hoy. Dice en ese momento en que está escribiendo el autor sagrado. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Este también es un elemento dentro de la crítica del texto. Es muy interesante cuando uno estudia. De repente hay así algunas expresiones que te da a entender que cuando el autor sagrado está escribiendo, está recordando cuáles son esas tribus que están aún dentro de esa tierra. Imagínense, nosotros estamos aquí más o menos cuando esto se está escribiendo en el año 500 antes de Cristo, ¿verdad? En el año 500 antes de Cristo. Pero Josué, ¿en qué tiempo habrá sido? Y habrá sido en el año 1300 antes de Cristo, ¿verdad? Así dentro de una historia más amplia y mucho más general. Y entonces esto nos da a entender, ¿verdad? Cómo la escuela deuteronomista y cómo el autor sagrado está transmitiendo más bien una teología más que transmitir directamente una historia simplemente, ¿verdad? Una cronología, sino que aquí nosotros encontramos directamente la teología, que quiere decirnos que es la acción de Dios la que verdaderamente actuó en todo tiempo. Eso significa teología, ¿verdad? O sea, mirar todos los acontecimientos del contexto histórico que uno va pasando, que la nación va pasando, pero mirados desde Dios. Aquí entonces es el pueblo, ¿verdad?, que va conquistando, es el pueblo el otro protagonista, y son las tribus. Y luego también se las despide al final dedicándoles un largo capítulo en el capítulo 22 de nuevo. Volvemos a encontrar a estas tribus de la Transjordania en el capítulo 22, cuando ya se les está despidiendo, o sea, cuando se despedida de las tribus de la Transjordania. Entonces Josué convocó, dice, a los rubenitas, ¿se dan cuenta? A los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés. Son las tres tribus, Manasés, Gad y Rubén. Y les dijo, ustedes han observado íntegramente las órdenes que les dio Moisés, el servidor del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Y me han obedecido en todo lo que yo les mandé. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Tranquila como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz
al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta relación del libro del Deuteronomio y el libro de Josué. Nosotros estábamos hablando aquí, dentro de esta relación, con respecto a los protagonistas. Y el protagonista elemental, fundamental, ahora, en este momento que estamos mirando nuestro curso bíblico, es el pueblo como tal. Y hablábamos en este capítulo 22 cuando ya Josué despide a estas 3 tribus que están del otro lado del Jordán, la Transjordania. Entonces la mitad de Manasés sería, ¿verdad?, Gad, que está en el centro, y luego Rubén, que está más en el sur. Entonces son las 3 tribus, Manasés, Gad y los Rubenitas. Por lo tanto, le dice ahora Josué, regresen a sus campamentos, al territorio que les pertenece. Regresen, porque estas 3 tribus también fueron llamadas por Josué cuando iban a entrar en la tierra prometida. Es decir, le dice, bueno, ustedes ya están asentados aquí en esta parte de la Transjordania, pero ustedes tienen que ir. Tienen que acompañar al pueblo. Vamos a ir hasta que ellos tengan su descanso, dice. ¿En qué sentido el descanso? Es decir, hasta que ellos puedan conquistar la tierra que les va a pertenecer a ellos. Cuando ellos, o cuando nosotros, porque les pedimos también la ayuda a ustedes, los de Manasés, los de Gad y de Rubén, que vengan, que nos ayuden, vamos a luchar, vamos a pelear. Luego, cuando conquistemos esas tierras, entonces ahí ustedes van a tener su descanso. Hablando de Rubén, fíjense que es interesante, después nosotros vamos a estudiar un poco más adelante, pero en el libro de los jueces, cuando comienza de nuevo, este es un recomenzar la propia historia que ya hemos leído también con la conquista de la tierra en el libro de Josué. Pero dice, después de la muerte de Josué, ya nos va a decir el libro de Josué, de los jueces, los israelitas consultaron, dice al Señor, diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? El Señor respondió, que suba Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón. ¿Se dan cuenta? Que aquí entonces son estos que irán, que entrarán. Sin embargo, en la parte que nosotros hemos mirado de Josué, es a Rubén, a Gad y a los de Manasés. Son entonces quienes también se les pide, ¿verdad? Y ellos son los que van a entrar también a luchar, ¿entienden? Judá con Simeón es la otra parte que se presenta también antes de entrar, antes de conquistar la tierra. Bueno, pero estábamos leyendo en ese capítulo 22, la última partecita, por lo tanto dice, regresen a sus campamentos, aquí ya han conquistado todo, le están despidiendo porque ya estamos en el capítulo 22, ya han conquistado toda la tierra, hemos cumplido con todo lo que teníamos que hacer, el territorio que les pertenece a esa tierra que Moisés, el servidor del Señor, habíamos dicho, les dio al otro lado del Jordán. Pero pongan mucho cuidado en practicar los mandamientos y la ley que les prescribió Moisés, el servidor del Señor. ¿Cómo insiste esto, verdad? Moisés, el servidor del Señor, la ley, los mandamientos. Esto es entonces lo que la escuela deuteronomista insiste. Recordemos que eso se está escribiendo desde una experiencia catastrófica que tuvieron, que es la del exilio. Y ellos, después de una reflexión profunda, descubren que la causa principal por la que nos hemos encontrado en esta catástrofe fue el hecho de olvidarnos de Dios. Y porque nos hemos olvidado de Dios, ciertamente que nosotros caímos entonces en esta desgracia. Y por eso es que insiste tanto la escuela deuteronomista en la ley, los mandamientos, mantenerse fieles a Él y servirlo con todo el corazón y con toda el alma. Después los bendijo y los despidió y ellos
regresaron a sus campamentos. Bueno, aquí tenemos entonces a un protagonista esencial y fundamental dentro de esta historia, que es el mismo pueblo, y con los nombres diferentes, ¿verdad? Como estamos viendo, los que están en la Transjordania: Manasés, Gad y Rubén, y luego los otros que ingresarán hacia la tierra prometida del otro lado del Jordán. Se les despide en el capítulo 22 este papel tan importante de las tribus de la Transjordania. Luego nosotros volvemos a ver en el libro del Deuteronomio. Se empalma con eso, ¿verdad? Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 3. Apenas está comenzando este libro y nos habla del 12-13. Capítulo 3, versículo 12 y 13 en adelante. Una vez que tomamos posesión del país, yo entregué, aquí está recordando, porque es el primer discurso todavía de Moisés. Él recuerda todo lo que había sucedido. Yo tomé, dice Moisés, a las tribus de Rubén y de Gad el territorio que se extiende desde Arroer en el valle de Arnón hasta la mitad de las montañas de Galaad con sus ciudades, y cedí a media tribu de Manasés el resto de Galaad y todo Bashán, el reino de Og, incluyendo el distrito de Argob. Ahora bien, todo Bashán es lo que hoy se llama tierra de gigantes. Pero Jair, hijo de Manasés, se apoderó del distrito de Argob hasta la frontera de Gesur y de Maacá, y puso su nombre a esa parte de Bashán, que hasta hoy se sigue llamando Jair. ¿Se dan cuenta? A mí me encanta esa expresión también, que hasta hoy se sigue llamando, ¿verdad? Entonces, eso significa que cuando se está escribiendo, esto ya estamos en el 500 prácticamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son así algunas de estas expresiones que sí o sí nos hacen entender muy bien cuando el autor sagrado está escribiendo y está redactando. Y sobre todo porque se está dirigiendo al lector, ¿verdad? Y es el lector el que tiene que leer y tiene que entender qué es lo que pasa, qué es lo que te estoy comentando. Te estoy comentando la acción de Dios en el pueblo. Y mientras te estoy comentando esa acción de Dios dentro del pueblo, entonces te estoy comentando y te estoy diciendo qué es lo que había pasado. Y hasta hoy es lo que nosotros tenemos aquí, le dice. Pero eso es lo que había sucedido en aquel tiempo, ¿viste? Le está contando historias que ya habían sucedido, pero hacía mucho tiempo, ¿entiendes? Entonces esto sería el tiempo de Josué, como yo le dije, entre 1300, no sé, antes de Cristo. Y ahora estamos, sin embargo, en el año 500, más o menos, cuando esto se está redactando. Y es lindo porque, ¿verdad?, vuelve a entender y vuelve a saber todo lo que el pueblo fue haciendo, pero también con esa fuerza y con esa gracia de Dios, que es lo que Dios le estuvo ofreciendo y le estuvo regalando. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a volver ciertamente con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Les dejo la bendición y que les acompañe siempre el Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.